Y por lo mismo quiero partir con 3 casos clínicos. La presentación voy a tratar de que no tarde más de 40 minutos, va a salir un poquito extensa porque me quise tomar el tiempo y la libertad de presentarle algunos casos que son reales, digamos. Aquí cambié los nombres, obviamente, por confidencialidad de los pacientes, pero son casos que yo he visto en estos últimos años. Este es el caso de Felipe, 33 años, ¿cierto? Un varón soltero, sin hijos, sin una ocupación estable, que ingresa a nuestro centro Sepia en Concepción hace unos años y dice que viene porque quiere ayuda para manejar la pena. Esa es su inquietud. Pena que tiene desde los 5 años. Me dice es más corporal en el pecho, sube, termina por salir en lágrimas. Luego me dice, bueno, que esto le pasa con frecuencia desde hace un año, pero que en los últimos 4 meses la pena ha sido más notoria y frecuente. Desde que volví a la casa, me dice, en los últimos 4 meses me siento más solo. Este paciente venía de Estados Unidos, volviendo a Chile. Reconoce uso diario de marihuana desde hace 3 años, más en los últimos 3 meses, en promedio 0,5 gramos de hierba al día, dice que él compraba. Y estando en un viaje en Centroamérica, probó además ayahuasca, un año antes de consultar conmigo, 3 días seguidos, sin volver a usarla en todo este periodo, previo a la consulta me refiero. Usó también el LSD en febrero del año en que me consulta, unos meses antes de verme. Y en febrero del 2018 también prueba LSD, un cuarto de estampilla la primera vez, la última vez, perdón, y la primera una entera. Me dice que la primera vez que probó LSD tuvo un mal viaje, me dice que no tuvo flashback, pero sí cree que, comillas, quedé con un trauma corporal. Veo como el lado derecho de mi cuerpo con otra energía, como si se estuviera disolviendo, degradando. Me cambió, perdón, la conciencia del cuerpo, desde más o menos 2018, perdón, que está así. Además dice que duerme mucho, 10 a 12 horas por día, fatigado en los últimos 3 meses. Es como depresión, me dice, no tengo motivación para hacer las cosas, como que no le encuentro sentido a las cosas. No tenía ideación suicida ni nada más, a mí me parece como diagnóstico inicial un trastorno perceptivo persistente por cannabis y alucinógenos, LSD y ayahuasca, en el caso de los alucinógenos. También tenía un trastorno por consumo de marihuana grave en remisión inicial, un trastorno depresivo secundario, probablemente al uso de sustancias, y trastorno por uso de alucinógenos en remisión sostenida. Ese es el primer caso. El segundo es también un varón de 32 años, edades similares en el fondo, también soltero, sin hijos, estudiante de medicina al momento de su ingreso con nosotros en 2021. Y la semana previa a que llegara conmigo un psiquiatra de otra ciudad que lo atendía en esa otra ciudad donde él vivía, me llama para decir que el paciente está psicótico, lo que él asocia a el consumo de alcohol y marihuana de este paciente. El paciente parte contando sus problemas académicos como parte de su problemática. El papá quien lo acompaña en la primera consulta dice que bueno, que perdió un ramo, que le vino una crisis, empezó a llorar y dice el papá se sentía culpable por habernos fallado, con el correr de los días empezó a tener problemas para dormir, se levantaba en la noche y a la semana después empezó a hablar raro, dice el papá, y a transmitir pensamientos extraños. Las incoherencias que hablaba eran sobre los nazis, dice. El paciente reconoce que tiene episodios de embriaguez en el último tiempo, tras los cuales pensaba, tras estas curaderas, como decimos en Chile, pensaba que sus amigos querían hacerle daño. Sin embargo, no lo podría contar. Prefiero omitir eso, me dice, porque al no tener claridad o lógica, le encasillan a uno en la locura o psicosis o esquizofrenia y no quiero apagarlo porque si no me va a pasar lo mismo que la otra vez con usted y me voy a apagar. Este paciente yo lo había visto años antes. La indicación nuestra era que no volviera a estudiar esa ciudad, que de hecho evaluáramos cuán factible era para él seguir esta carrera, porque se estresaba mucho y cada vez que se estresaba bebía y cada vez que bebía empezaba a tener delirio. Bueno, finalmente en ese primer periodo de tratamiento él sintió que al apagar la psicosis como que él se apagaba también. Bueno, en el año 2021, cuando llega con este cuadro, en el primer control conmigo me dice, yo le pregunto cómo está y me dice, usted me activó, yo creo, el otro día la paranoia. Me agrega en esa consulta que el tacto humano, dice, está debilitado ahora con el tema de los computadores y el internet. Uno no sabe qué puede saber el otro de uno, del otro lado de las pantallas. Puede llegar a saber lo que uno piensa. Al preguntarle yo si cree que yo podría estar sabiendo lo que él está pensando, me mira fijo, guarda silencio un rato y me dice, no sé, en verdad puede ser, pero no sé.
Luego explica que le da miedo una resonancia que yo le había pedido como parte del protocolo de estudio para psicosis. No se la quería hacer. Y me dice que no se la quiere hacer porque, comillas, es un campo magnético al final y somos un campo magnético en sí mismo, me dice. Al preguntarle qué le asusta realmente, me dice que yo tenga algo ferromagnético dentro. Le pido se explique y me dice que yo tenga algo de fierro adentro. Le pregunto quién y cuándo le habrían hecho esto o cómo en el fondo tiene algo ferromagnético. Y me dice, bueno, un amigo en el último apagón de tele que tuve, un blackout con alcohol, me dio la impresión que me drogaron, me dice. Igual tomé alcohol. Bueno, él, este amigo, me pudo haber metido un fierro o algo metálico por la nariz. No solamente algo metálico. Debe ser un dispositivo para emitir una cierta frecuencia del cerebro. Y así como ya se sabe, tanto de la física, podrían saber lo que yo pienso, podrían codificar y decodificar. Te pueden leer los pensamientos y también meter pensamientos dentro. El tema es por qué yo, dice el paciente. Yo creo que yo conduzco la electricidad como el cobre, que es tiene un pelo cobrizo. No logra explicar sus pensamientos al respecto, no puede decir por qué está reflexionando sobre esto, salvo por el hecho de que teme hacerse la resonancia y teme poder morir en ese examen por esta cosa metálica insertada en su nasofaringe. Meterse dentro del cráneo, dice, es más difícil, puede ser, pero se requiere una operación, es más difícil. Entonces, con eso él me aclara que él cree que tiene algo puesto en la nariz y no en el cráneo. Pero bueno, no en el cerebro, digamos. Este paciente finalmente, nuestro diagnóstico como equipo fue una esquizofrenia, pero la verdad es que este paciente, sus cuadros psicóticos se empezaron a activar con el consumo, es ahí cuando parten. Y tenía periodos de intercrisis al comienzo que parece que estaba bastante mejor, sin embargo, después de los últimos periodos consumiendo marihuana y bebiendo alcohol muy frecuentemente, quedó con este cuadro psicótico que era crónico. Entonces, con este diagnóstico nosotros le instamos a que esta vez sí siguiera nuestra indicación, se volviera a vivir a nuestra ciudad e iniciara un tratamiento con el equipo y la evolución ha sido muy favorable. Se me olvidó decirles que el paciente anterior alcanzó a hacer 3 meses de programa intensivo con nosotros, que es de asistencia diaria, y a las 3 semanas ya con el tratamiento con sertralina y Risperidona se había apagado su cuadro psicótico y estaba iniciando una rehabilitación, pero su mamá lo vino a buscar de Estados Unidos, entonces finalmente no siguió con nosotros. Este paciente que les estoy presentando ahora, él sí sigue en tratamiento con nosotros después de 2021 y ha tenido una rehabilitación muy bonita. Es un paciente que realmente logró comprender su enfermedad, su cuadro psicótico se mantiene a raya, digamos, él no ha tenido nuevos episodios, además está sin consumo desde hace 3 años al menos y se cambió de carrera. Logró, para reducir el estrés, se cambió de carrera a otra carrera en la cual resultó ser el mejor alumno, le ha ido muy bien y está empezando a trabajar ahora. Entonces ha sido una rehabilitación muy, muy ejemplar, encuentro yo, para un cuadro tan complejo como este. Por supuesto, el trabajo con él no estuvo exento de todo lo que implica la patología dual, que es trabajar con la familia, asistió, por supuesto, a nuestro tratamiento diurno, intensivo. Entonces, lo quise presentar por lo bizarro de su experiencia y por lo exitoso también de su tratamiento. Y este paciente está con paliperidona una vez al mes y es todas las farmacoterapias más escitalopram, es todo lo que tiene. Em, el tercer caso es una mujer, 22 años, soltera, sin hijos, tiene estudios universitarios incompletos, vive con sus padres y una hermana. Y me dice, la primera vez que vino conmigo, son hartas cosas, estudio en la universidad, siento que me estoy quedando atrás respecto a mis compañeros. Llora bastante, me dice también que está fumando mucha marihuana, que cuando era chica tenía problemas con el alcohol. Consume alcohol en grandes cantidades con episodios de embriaguez frecuentes desde inicios de su adolescencia, lo que asocia a problemas anímicos relacionados con situaciones difíciles de sus compañeros de curso. También cree que su abuelo era alcohólico, ha tenido algunas experiencias muy dolorosas de abusos sexuales bajo el efecto de las drogas y además me dice que ella cree que su consumo de marihuana también es excesivo y ingresa con nosotros a un tratamiento ambulatorio, inicialmente un plan de evaluación, pero al dejar las drogas, en el primer control me dice, bueno, primero que todo le tengo que decir que usted es una genia, luego empieza a divagar sobre la indicación de antabús que yo le había dado, disulfiram, y me dice que para ella
era necesario el tratamiento que se le indicó, que yo era una genia porque le había dado el tratamiento adecuado, y rápidamente empieza a hablar de ideas conspirativas sobre maltrato a su abuela que tiene enfermedad de Alzheimer, pensamiento muy desorganizado, le cuesta llegar a decir lo que realmente quiere expresar, habla fuerte, está muy facilitada en esa consulta, verborreica, ánimo expansivo, se agita, tiene un episodio de agitación psicomotora en nuestro centro. Y en este primer episodio, el año 2023, yo le diagnostico un episodio mixto con síntomas psicóticos en el contexto de posiblemente ánimo expansivo tras la abstinencia, que mi teoría es que tal vez las drogas están de alguna manera enmascarando este cuadro anímico y al quitarlas aparece rápidamente. Se le indica una hospitalización cerrada que a la que los padres no acceden, se trata en casa con olanzapina y una vez que los síntomas psicóticos remiten, ingresa a un intensivo con nosotros, completa con éxito el tratamiento, deja las drogas, hace un tratamiento de rehabilitación hasta completar 2 años sin recaída, retoma sus estudios, no exenta dificultades, pero a los 4 meses de haber cerrado el ciclo, nuestro proceso de rehabilitación duran 2 años, recae en el uso de hongos. Empieza a usar psilocibina, consume en 2 ocasiones. Prueba después hashish en una fiesta en junio de este año y en julio llega al control conmigo diciendo, la quiero hacer corta, doctora. Tengo que ir a otro médico ahora. Al ingresar sus papás dice que tiene que irse de inmediato porque debe ir a hacerse un aborto ya que está embarazada, que su guagua además tiene anencefalia por culpa mía, que le había dado ácido valproico. Al preguntarle por su fecha de última regla dice que no se recuerda, muy molesta ante la pregunta y sus papás dicen que en realidad está menstruando ese mismo día. Y se ve demacrada, despeinada, viste pijama y parca cuando me viene a ver, levemente somnolienta, cabizbaja pero irascible, mirada a ratos perdida, está orientada temporoespacial y autopsíquicamente y bueno, finalmente tras este último episodio los padres sí acceden a hospitalizarla y está actualmente con nosotros iniciando un programa intensivo de tratamiento nuevamente tras la hospitalización, pero sigue con un cuadro psicótico enmascarado. Yo creo que la psicosis de ella se ha cronificado, se va a cronificar también. No remiten los síntomas psicóticos, eso es lo que quiero decir, a pesar de que está con risperidona a depósito y otros fármacos además. Bueno, quise presentar esos 3 cuadros clínicos para que se hagan una idea, porque cuando hablamos de la bibliografía actual,